La iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, importantísimo. Esa es una cosa muy importante a nivel mundial. Es muy bueno hablar de eso, realmente vale la pena porque es una cosa significativa. ¿De qué se trata? Bueno, como su nombre lo indica, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. EITI le llamamos por sus siglas en inglés. ¿En qué consiste? Es como una suerte de asociación internacional, es como un club al cual se afilian los países que adquieren determinados estándares de transparencia en el sector extractivo. Estamos hablando de minerales y de petróleo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, hay muchos países en el mundo que dependen fundamentalmente de la extracción y exportación de materias primas como los minerales y los hidrocarburos. En estos países, digamos, la canasta exportadora está dominada por minerales y hidrocarburos, es decir, es lo que más exportan. En estos países el empleo es generado fundamentalmente por estas actividades e indirectamente por la cantidad de actividades económicas que responden, digamos, a la demanda de las grandes empresas mineras y petroleras. En estos países, buena parte del presupuesto público está compuesto por las regalías y los impuestos que estos sectores pagan. Eso quiere decir que la capacidad de hacer gasto social, de pagar maestros, de construir hospitales, de reparar puentes y caminos, depende en gran medida de los aportes tributarios y de otro tipo de aportes que estos sectores hacen. Entonces, es clarísimo que si estas actividades son tan importantes en estos países, ser transparentes en relación a estas actividades se vuelve absolutamente fundamental. ¿Y por qué? Bueno, porque digamos, si la minería es una actividad absolutamente fundamental en un país y la gente no tiene la menor idea respecto de cuál es su peso productivo, cuál es su peso en la canasta exportadora, cuál es su contribución a la generación de divisas, a los impuestos y a las regalías, entonces la gente no puede entrar a un debate bien informado respecto de cómo manejar ese sector. Si en otro país los hidrocarburos son lo que explica el dinamismo económico, lo que permite hacer gasto social, ¿cómo puede la gente entrar al debate de políticas públicas sobre los hidrocarburos si no tiene toda esta información a la mano? Entonces, en países en los cuales las actividades extractivas son fundamentales para la economía, la transparencia respecto de esas actividades se vuelve absolutamente fundamental para que exista la posibilidad de un debate público bien informado respecto de cómo manejar esos sectores. ¿Y qué tiene que ver el Perú con el EITI? Si el Perú es un país que fue colonizado para ser un país minero. Nuestra historia es la de un país exportador de materias primas, principalmente minerales. En otras épocas ha sido salitre, caucho, guano, petróleo desde inicios del siglo XX, y ahora estamos otra vez en un ciclo de gran exportación de minerales y de hidrocarburos. Entonces, una iniciativa como la del EITI, que lo que busca es que los ciudadanos puedan acceder plenamente, sin cortapisas, sin reservas y sin secretos, a la información de cuánto están aportando estas actividades extractivas al fisco peruano y cómo se está distribuyendo y en qué se está usando esa plata, resulta pues absolutamente fundamental. Miren, hoy día la actividad minera ha pasado a ser la principal actividad de exportación en el Perú, y además la actividad minera es la principal contribuyente al fisco peruano. Y a eso hay que añadirle todo el tema de los hidrocarburos. El Perú exporta algo de petróleo, importa otro poco de petróleo, refina, distribuye y vende internamente. Ambas son actividades absolutamente fundamentales para entender por qué y cómo el Perú crece, para entender de cuánto dinero dispone el gobierno para hacer obra social, para hacer obras de infraestructura,
nuevamente para pagar maestros, para construir colegios, para reparar carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto del EITI, que es una asociación internacional para promover la transparencia en este sector, resulta para el país una cosa absolutamente vital, porque si es que hay un tema en el cual el Perú debiera ser transparente, ese es el de las industrias extractivas, porque las actividades extractivas han pasado a ser la principal actividad económica del país. Hablando de el Perú y el EITI, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que hace unos pocos meses el Perú ha logrado la condición de país cumplidor. Y esto no es broma. En el mundo hay un montón de países que quieren ser parte del EITI. Hay 20 que han logrado ser aceptados como candidatos, porque, digamos, han presentado bien su solicitud y han dado muestras serias de realmente querer ser parte de esto. Pero hay solamente 14 que han sido aceptados por el Consejo Directivo Internacional del EITI como países miembros. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que han logrado constituir un equipo de trabajo multisectorial, una mesa, una comisión, una plataforma. Esto se llama de manera diferente en distintos países. En el Perú se ha logrado constituir una Comisión Nacional EITI que tiene respaldo de un decreto supremo y que está integrado por 3 representantes de la sociedad civil, 3 del gobierno y 3 de las propias empresas agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? Entonces, se cumplió ese requisito. Esta Comisión Nacional trabajó y preparó un primer reporte EITI, que la verdad es que no fue muy bueno, era incompleto, estaba medio desactualizado, pero después de mucho esfuerzo logró sacar un segundo reporte EITI, que ya es un buen reporte que presenta la información de la mayor parte de las empresas y presenta bastante de esa información de manera muy desagregada, cosa que se puede ver ahí en detalle qué empresas hacen qué pagos al Estado. Y luego hizo una campaña de difusión, ¿no? Se ha comprometido, mejor dicho, a hacer una campaña de difusión. Entonces, habiendo cumplido con estos requisitos, el Perú, que ya era un país candidato, logró pasar a ser un país cumplidor. E insisto, somos solamente uno de 14 países que hemos logrado cumplir ese estatus. Entonces, esa es la buena noticia. ¿Qué otra información le interesa a los ciudadanos de esos países? Y se están discutiendo estas cosas. Interesa ver el gasto social directo de las empresas. Interesa ver cuáles son los impactos reales que estas actividades extractivas están teniendo en el medio ambiente. E interesan cantidad de otros temas que también podríamos mencionar. En el Perú, por ejemplo, las concesiones mineras y también los bloques para exploración y extracción petrolera se conceden desde el gobierno central. Las concesiones las da el Ministerio de Energía y Minas, las petroleras las da esta entidad que se llama Perupetro. Pero en ninguno de los dos casos los gobiernos regionales tienen la menor idea de lo que está pasando. Y hay gobiernos regionales, hay autoridades provinciales, hay alcaldes distritales que no saben que su distrito, su provincia, su región ya está todo concesionado para minería o ya está todo concesionado para actividad de hidrocarburos, sea esta petrolera o del gas. Entonces, en el Perú y también a nivel mundial se está discutiendo que el tema de las concesiones debiera también ser parte de los temas del EITI. Lo mismo pasa con los contratos. El gobierno central negocia contratos con las petroleras y con las mineras y ahí se ponen compromisos de inversión, compromisos sociales, compromisos ambientales, pero ¿quién los conoce? La empresa, los funcionarios que lo negociaron. En el caso peruano están colgados en las páginas web de Perupetro y del Ministerio de Energía y Minas. Eso es bueno, pero la mayor parte de la gente no sabe que están ahí y no sabe cómo acceder.
En otras partes del mundo esos contratos son secretos. En todo caso, a lo que voy es que tanto en el Perú como en el mundo, hoy día el propio EITI está discutiendo cómo ampliarse, cómo incorporar más temas, cómo incluir en los reportes EITI, junto con esta información sobre pagos, una cantidad de otra información que a la gente, a la población, a los ciudadanos les interesa un montón. ¿Cuánto entra? Sí, pero también cómo se distribuye, en qué se gasta, pero también qué impactos ambientales tiene eso, pero también qué gastos sociales están haciendo las empresas en las zonas de producción, pero también cuánta tierra ya se está concesionando para exploración y explotación minera e hidrocarburos, pero también qué diablos dicen esos contratos que son difíciles de encontrar y más difíciles todavía de leer. Entonces, estamos en un momento muy interesante, porque el Perú, que acaba de ser certificado, tiene que discutir ahora no solamente cómo seguir haciendo bien lo que ya hizo, sino cómo incorporar en futuros reportes EITI todos estos temas que son de interés fundamental para la población. Para que se pueda hablar de democracia en un país que depende fundamentalmente de las actividades extractivas en su vida económica, tiene que haber transparencia, porque democracia consiste en que los ciudadanos están todos participando de manera igualitaria en las grandes decisiones públicas, pero para poder hacer eso tienen que tener información oportuna y veraz respecto de esos temas sobre los cuales tienen derecho de opinar. Entonces, el EITI es absolutamente fundamental. El EITI permite que los ciudadanos de países que son muy dependientes de las actividades extractivas accedan a toda la información importante sobre esas actividades extractivas y puedan, por tanto, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, participar de manera informada, de manera responsable, de manera consciente en las decisiones, en los debates sobre las políticas públicas que tienen que ver con ese sector.